En el día de la fecha, 14 de julio de 2021, y siendo las 9 horas, se reúne la mesa evaluadora conformada por los profesores doctora Mariana del Fresno, doctor Lucas Leiva y doctora Paula Tristán, en encuentro virtual organizado por la Facultad de Ciencias Exactas con el objeto de evaluar el examen final de la asignatura Proyecto Final correspondiente a la carrera Ingeniería de Sistemas. El examen propuesto por la mesa examinadora es oral y se encuentra inscrito el alumno Leandro Manuel Gilaus, DNI 35.043.868. Los docentes de la mesa examinadora se comprometen a enviar el acta generada por el sistema guaraní a la oficina de alumnos con copia de Secretaría Académica dentro de los próximos 5 días hábiles. Habiendo leído el acta que firmo en representación de Secretaría Académica de la Facultad, damos comienzo al examen. Bueno, podés continuar, Leandro, entonces. Muy bien, bueno, para los que no me conocen me presento, me llamo Leandro Gilaus y voy a estar haciendo la presentación del trabajo de evaluación de métodos de análisis de calidad trabecular para imágenes de absorciometría de rayos X. En esta presentación, primero vamos a hacer una introducción a los motivos y a lo que se pretende con este trabajo. Luego vamos a ver los conceptos teóricos más importantes, como son la osteoporosis y el método de obtención de la imagen. Vamos a ver dos de los trabajos que más están relacionados con el presente trabajo. El método aplicado a cada una de las etapas del procesamiento de las imágenes. El desarrollo de la herramienta y la interfaz que surgió. Los resultados arrojados por los algoritmos que se implementaron. Y finalmente las conclusiones y los trabajos futuros. Uno de los motivos del tema elegido fue poder realizar un trabajo en conjunto entre las ciencias médicas y las ciencias exactas, a fin de contribuir a la investigación de estimadores trabeculares para poder en un futuro poder brindar distintas alternativas de detección temprana en la osteoporosis, a la vez que se intenta reducir las radiaciones innecesarias a los pacientes aprovechando los estudios de rutina. Para esto se puso como objetivo la detección de regiones de interés en imágenes de DXA y la aplicación sobre esas regiones de distintos métodos de caracterización trabecular. La osteoporosis es la disminución de la densidad de los huesos asociada con un mayor riesgo de fractura del mismo. Inicialmente, para diagnosticarla se utilizaba lo que es la densidad mineral ósea, que se calcula a partir de una imagen de una zona del hueso que está obtenida con una absorciometría de rayos X de energía dual, o por las siglas de XA. A partir de esa densidad mineral ósea se calcula un indicador que se conoce como T-score y se obtiene comparando la densidad mineral ósea obtenida con la densidad mineral ósea de un paciente joven sano. Ahí en pantalla vemos los valores de referencia del T-score con el diagnóstico que se le atribuye. Más recientemente se sabe que el indicador de la densidad mineral ósea no es condición suficiente para diagnosticar la enfermedad, sino que es necesario combinar ese indicador con algún análisis de la estructura trabecular del hueso. Acá en pantalla vemos unas imágenes representativas de lo que sería la estructura trabecular del hueso en distintos grados de degradación. Se ve una estructura trabecular sana y cómo se va llegando hasta lo que es una estructura de mala calidad. Para tomar la densitometría se utiliza un equipo como se ve en pantalla, el cual consiste en irradiar al paciente con dos rayos de diferentes energías. Este proceso produce dos imágenes, una de alta y otra de baja energía, y se utiliza porque las trabéculas absorben de forma diferente los distintos tipos de energía y permiten detectar la presencia. Esto es porque el haz que se irradia en realidad atraviesa no solo el hueso, sino también todos los tejidos blandos, y la información que se contiene finalmente contiene toda la información de todos los tejidos.
Además, no atraviesa solamente una trabécula, sino que tiene la información de más de una trabécula. Digamos que los rayos se disparan desde un extremo y del otro extremo se ubican los detectores para saber cuánta energía es la que llega y por consiguiente cuánta energía fue la que se absorbió. Y según esos valores se asigna una intensidad al píxel. Cuando el médico solicita el informe de la densitometría, se genera en un archivo DICOM. Este archivo DICOM es un estándar utilizado en las imágenes médicas. Las dos imágenes RAW se procesan y lo que se ve en el archivo DICOM es una imagen ya procesada de esas dos y no sirve para el diagnóstico, digamos, en sí de la enfermedad, sino que es solamente para poder ver las áreas que fueron detectadas por el equipo y las puedan ver el médico o el técnico. Además de este archivo ICOM, además de guardar la imagen, también guarda información adicional, como puede ser la información del paciente, fisiológica, la edad, el peso, etcétera, y la fecha del escaneo y datos del equipo. Además tiene los datos propios de la densitometría, que son todos los indicadores para las distintas áreas del hueso. Las dos áreas más importantes a remarcar acá son el triángulo de Ward y el cuello del fémur, ya que es donde primero se ve el deterioro de las trabéculas. En la mayoría de los problemas de procesamiento de imágenes se utiliza un patrón de pipeline en el que consiste en una serie de etapas en la que cada una de las etapas se va aplicando alguna transformación o procesamiento de los datos. La primera etapa es la etapa de captura, en la que se busca transformar un objeto de la vida real en una imagen de una o más dimensiones. Luego se pasa a lo que es la etapa de preprocesamiento, que consiste en que en todas las imágenes se tengan determinadas propiedades, que determinadas propiedades sean consistentes entre sí, digamos. Luego se pasa a la etapa de segmentación, en la cual se busca dividir la imagen en una o más áreas de interés. En la parte de extracción de características se analizan esas áreas de interés buscando alguna información particular. Y en la etapa de clasificación se busca con esa información que se extrajo de las regiones de interés asignar alguna clase al objeto de estudio. Bien, uno de los trabajos relacionados es el método vectorial, en el cual se expone un método de caracterización trabecular para imágenes de rayos X. El mismo consiste en calcular las magnitudes F1, F2, F3 y F4 que corresponden cada una con una dirección particular en la imagen, utilizando la fórmula que se ve en pantalla. En este caso, el alfa sub i corresponde a lo que sería el ángulo que se forma entre uno de los vectores de la imagen y un vector de unidad que representaría lo que es una imagen uniforme. Y bueno, n más 1 es la longitud de ese vector. Este trabajo dio buenos resultados en lo que son imágenes de rayos X tradicionales, y lo que se busca acá es ver si en DXA da también resultados satisfactorios o no. Otro de los trabajos relacionados es el de variograma. En este caso sí usan imágenes de modalidad de DXA y se basan en el hecho de que una proyección en dos dimensiones de una estructura trabecular porosa produce una imagen con un número de variación en la intensidad de los píxeles bajo, pero con una gran amplitud. Basado en este concepto es que calculan un variograma como el promedio de las diferencias, del cuadrado de las diferencias de los niveles de gris entre un punto y ese punto desplazado en una cierta distancia y en una cierta dirección. A partir de esos variogramas calculan un índice que se llama TBS,
que este índice actualmente está ampliamente distribuido mundialmente como un factor más de diagnóstico. Y lo que sí hay que tener en cuenta es que no está bien especificado cómo es que calculan el TBS, no se tiene la fórmula exacta. En pantalla podemos ver un extracto de ese trabajo donde se comparan dos imágenes de columna que tienen una densidad mineral ósea similar. Sin embargo, en un caso se representa una estructura trabecular sana y en el otro caso una estructura trabecular de baja calidad. Y el TBS da valores más altos para el caso de la estructura sana y el TBS da más bajo para la que no. Entonces lo que se representa acá es que para valores más altos de TBS se ve reflejado en esa variación que tiene que tener la estructura trabecular. Hay otros trabajos relacionados también, pero estos dos son los que se tomaron como referencia, ya que aplican técnicas de procesamiento tradicionales. Bien, para el método, lo que es la captura, se comenzó con un conjunto inicial de imágenes que se fue incrementando a medida que se desarrolló el trabajo. Esto fue para poder incrementar la significancia estadística y también poder nivelar un poco la cantidad de diagnósticos correspondientes a cada paciente. En lo que es la estructura de la imagen RAW que debemos leer, no se tiene información respecto al formato, ya que es propietario, y lo que se pudo observar era que desde el inicio de la imagen, del inicio del archivo hasta que comienza la imagen, había una serie de datos de cabecera. Pero para saber este dato, finalmente se utilizó los valores de offset de otro trabajo de tesis que se estuvo haciendo también en el mismo momento, para saber a partir de qué posición empezar a leer la imagen. Además, para saber dónde finaliza cada fila y dónde finaliza la imagen, se tuvo que leer desde el archivo DICOM una etiqueta donde estaba almacenado la resolución de la imagen particular. Acá pusimos bueno, que las resoluciones son aproximadamente de 200 por 350 píxeles, pero pueden variar en algunos píxeles cada imagen. Además, con esta información, cuando se abrió la imagen, se pudo ver que la misma venía rotada hacia uno de los costados en 90 grados. Y esto correspondía a si el estudio estaba realizado sobre una pierna izquierda o la pierna derecha. Por este motivo también se obtuvo desde el archivo DICOM una de las etiquetas que indicaba la lateralidad de la imagen, para saber hacia qué lado rotarla. Una vez que ya tenemos las imágenes, lo que se pudo ver es que el rango de intensidades se puede ver afectado por los parámetros que pudo haber seleccionado el técnico al momento de la captura o por la fisionomía también del paciente. Entonces lo que se hizo fue aplicar una normalización del histograma que consiste en estirar los valores desde el rango mínimo al rango máximo, aplicando la fórmula que vemos en pantalla. En este caso, AB sería el rango, el intervalo inicial de la imagen, f de xy es la intensidad original. 255 corresponde al valor máximo que se quiere estirar, en este caso como las imágenes son de 8 bits, es de 255. Cuando se aplica la normalización, puede observar visualmente como un incremento en el contraste de la imagen. En el caso de la segmentación, en realidad lo que son las regiones de interés del cuello del fémur y del triángulo de Ward ya son detectados por el equipo que hace el DXA, pero el problema que hay es que dentro del archivo no se tiene la información de las coordenadas donde están estas regiones, sino que están almacenados en el archivo DICOM, pero solamente delineados por encima de la imagen. Digamos que es simplemente lo que se ve visualmente. Y por esto que en esta etapa lo que se quiso hacer es detectar el área que ya estaba delimitada
en este caso del cuello del fémur, que sería el polígono que está ahí resaltado en amarillo. Para detectar ese polígono, primero lo que se hizo fue detectar lo que se denominó como esquinas despejadas y esquinas candidatas. Una esquina despejada, en este caso acá esto es como un zoom que hay de esta esquina más grande. En este caso este es un ejemplo de esquina despejada inferior. Serían las esquinas que tienen dos adyacentes en diagonal de la misma intensidad y tienen una sola posibilidad de orientación. En el caso de una esquina candidata tiene más de un adyacente en diagonal de la misma intensidad y por consiguiente puede ser que esté orientada en más de una dirección. En este caso es un ejemplo, si yo tomo los puntos 1, 2 y 3 es una esquina candidata derecha, y si tomo los puntos 1, 3 y 4 es una esquina candidata superior. Para detectar estas esquinas, también lo que se observó es que todos los píxeles que eran producidos por el equipo tenían una intensidad particular, y con el procesamiento que se hacía de la imagen, esa intensidad no se repetía en zonas de la imagen propiamente dicha. Una vez que se tenían estos dos listados, lo que era necesario para formar el polígono era que digamos, obtener un conjunto de 4 vértices donde todos los vértices tuvieran dos diagonales entre sí. Entonces, lo que se hizo fue primero priorizar el conjunto de esquinas despejadas, descartando aquellas que no tuvieran diagonales, y según la cantidad resultante de esquinas, si hacía falta, se recorría el conjunto de esquinas candidatas con una recursión para ir combinando y viendo cuáles servían como para completar el polígono. Una vez que se detectó el polígono del cuello del fémur, como este polígono sobresale sobre el área del hueso, se tomó un valor de umbral para determinar si un punto corresponde o no a parte del hueso o cae justo en una parte de tejido blando. Aprovechando que las zonas del hueso son más claras, y también esto se ve favorecido por la normalización aplicada. Para tomar los ROIs se hizo de manera pseudo-aleatoria, y además se incluyó una función de rechazo para poder reducir el nivel de solapamiento, digamos, entre un ROI y otro ROI, poniendo una distancia mínima entre los puntos sorteados. Si bien acá se ve que tienen un nivel de solapamiento, esto igual está limitado a una distancia de píxeles. No es posible disminuir en un 100% el solapamiento porque no alcanza, digamos, el área del hueso para la cantidad de ROIs. Bien, por cada uno de estos ROIs, luego lo que se hizo fue aplicar el algoritmo vectorial, en este caso sin modificaciones respecto al método original, y también se aplicó un algoritmo basado en la idea de los variogramas, aplicando esta fórmula. En este caso, bueno, T representaría el indicador de la textura. El índice E corresponde a si la imagen es la de baja energía o de alta energía. Recordemos que tenemos dos imágenes producidas por el equipo de la densitometría. El índice F, en la función F de IJ, sería la intensidad del píxel en ese punto. Los índices D y θ son la distancia y el ángulo en que se desplaza el punto. Y asterisco J asterisco es esa posición desplazada por D y por θ. Los índices W y K corresponden a lo que es la resolución del ROI, y N es la cantidad de píxeles, que sería lo mismo que W por K. En este caso, para los ángulos, se tomó la misma idea que se aplicó para el algoritmo vectorial,
tomando las direcciones de horizontal, vertical y las dos diagonales. Esto también se aplicó para las distancias de 1, 2 y 3. No se profundizó mucho más en distancias porque debido a que los ROIs eran de 10 por 10 y si incrementamos la distancia no tenemos casi información para leer de cada ROI. De todos estos valores que se obtuvieron con los algoritmos, se calcularon distintos indicadores estadísticos para ver cuáles de ellos producían mejores resultados. En cuanto al desarrollo de la herramienta, se exploraron diferentes tecnologías de desarrollo, como por ejemplo C++ y MATLAB, pero en un caso el nivel de abstracción era demasiado bajo y en el otro demasiado alto. En un nivel intermedio se encontraban Python y ImageJ, siendo este último de mayor nivel de abstracción, pero sin perder la flexibilidad de poder trabajar bien con la imagen. En este caso, ImageJ está muy usado en lo que es el ámbito científico. Acá podemos ver la captura, cómo es de la interfaz de ImageJ, todas las funcionalidades que provee. Y debajo también es una captura de una de las distribuciones de ImageJ que se llama Fish. Este ImageJ tiene distintos modos de uso. Se puede utilizar como una aplicación, utilizando únicamente las funcionalidades que ya provee. Se pueden realizar macros. En este caso, vemos acá en el menú de macros, tiene la opción para grabar un macro, para ejecutar o para editar. Cuenta con un intérprete también para ir ejecutando código en vivo, digamos. También se puede utilizar como una biblioteca en una aplicación separada. Se pueden utilizar las funciones. O se puede también desarrollar un plugin y ejecutarlo dentro del mismo entorno de ImageJ. En este caso, el plugin se puede hacer con lenguaje de Java. En el caso de hacer un plugin, también estaría el plugin metido en el menú de plugins. En la parte inferior aparecen todos los plugins. En el caso de este trabajo se decidió hacer un plugin por el motivo también de aprovechar todas las funcionalidades y tener la mayor flexibilidad posible en cuanto al manejo de los datos. Acá podemos ver el diagrama de clases del plugin desarrollado. La interfaz command es implementada por aquellas clases que puedan ser ejecutadas directamente sobre la aplicación de ImageJ. En este caso, Abstract Image Analysis abstrae el comportamiento común a lo que es el análisis en general. Esto implica ir recorriendo las imágenes, llamando a encontrar el polígono y aplicando los métodos en particular de cada análisis. En los casos de variograma análisis y vectorial análisis se implementan las diferencias que puede haber entre sí, como son los parámetros de entrada y los formatos de salida. Pueden tener algunas variaciones. Y bueno, ejecutan, digamos, el algoritmo particular que están implementados en Variogram Method y Vectorial Method. Lo que hace cada una de estas clases es aplicar sobre los ROIs directamente el algoritmo particular. Y la clase ROIFinder es la encargada de detectar el polígono del cuello del fémur del que hablábamos anteriormente. Acá vemos cómo es la interfaz una vez que se ejecuta el plugin, en este caso para el algoritmo del variograma. El caso del algoritmo vectorial es muy similar a la pantalla, solamente que no se cuenta con el parámetro de la distancia. Por eso no ponemos las dos capturas. Se tiene la opción para analizar un único archivo de imagen o se puede analizar una carpeta entera. En este caso se va recorriendo todas las imágenes y se van guardando los resultados de todas las imágenes. Se tiene una opción también para guardar los ROIs. En este caso lo que hace es guardar cada ROI como una imagen separada. Esto puede ser útil en el caso que se quiera continuar también el análisis por fuera con alguna otra herramienta y poder comparar resultados entre lo que arroja esta herramienta
y algún otro método. La opción para mostrar imágenes es útil porque al recorrer todos los archivos de la carpeta se van mostrando todas las imágenes, y por ahí si lo que se quiere es directamente tener los resultados, evita bastante procesamiento no mostrar las imágenes. También se puede guardar las coordenadas del polígono detectado. Y bueno, en este caso, como el variograma tiene para configurar la distancia del algoritmo. Una vez que acá se da clic en aceptar en la configuración, lo que va mostrando la herramienta es, en este caso se ve el archivo de ICOM que está recortado en la sección donde tiene la imagen del hueso y resalta los vértices del polígono detectado. También hace una previsualización de los datos que arroja el algoritmo. Esto ahora lo vamos a ver un poco más ampliado, así que no se preocupen. Y también, bueno, muestra lo que, ahora lo seguimos acá, muestra también la imagen RAW con los ROIs que fueron preseleccionados y las dos imágenes, la de alta y de baja energía. En este caso se muestra la misma ventana y desplazando la barra se ven las dos imágenes. Acá vemos el ejemplo de salida para el método vectorial. Estos resultados, cuando se ejecuta la herramienta, también se guardan en un archivo separado por comas, y es la captura que estamos viendo acá. En este caso, para una sola imagen, se ven los valores que arroja para cada uno de los ROIs. Los datos que se guardan acá es, bueno, el número de imagen corresponde a si es la imagen de baja o de alta energía. Las coordenadas de muestra son los vértices de cada una de los ROIs que fueron generados. Y en este caso, como es el método vectorial, tiene las magnitudes que se calcularon para F1, F2, F3 y F4, que corresponden a cada una de las direcciones que hemos dicho. Y el arco coseno es el ángulo que se calcula entre el vector F1, F2, F3, F4 y el vector de unidad, que se hace para obtener un único indicador. En el caso del variograma es similar, también muestra los mismos datos, solamente que no se tiene el último valor de arco coseno, sino que ahí es cuando se hace el promedio, uno de los indicadores estadísticos. De los resultados que se obtuvieron con el método vectorial, se compararon contra, digamos, todos los indicadores estadísticos que se obtuvieron se compararon contra los indicadores que había del diagnóstico de la imagen, como pueden ser la densidad mineral ósea, el T-score y el diagnóstico asignado. En este caso estamos viendo un gráfico de la línea de tendencia entre el indicador máximo del vectorial y el T-score, que es el que estamos mostrando porque es el que mejor resultado dio. Sin embargo, vemos que la tendencia, la correlación que hay no está demasiado marcada, y el R cuadrado que dio es de 0,097. En el caso del método del variograma, ya sí podemos ver que tiene una correlación un poco más marcada. En este caso, los puntos amarillos corresponden a los pacientes sanos, los rojos son los osteopénicos y los verdes son los osteoporóticos. Acá sí vemos que para el variograma en distancia 2 y el T-score se tiene bastante más marcada la correlación. En este caso el R cuadrado es de 0,63. Bueno, los resultados que se obtuvieron acá fueron utilizados también para realizar una publicación en el Congreso de Bioingeniería del 2020, del año pasado. Ahí se utilizaron estos resultados para hacer esa publicación. Acá lo que vemos acá es un extracto del póster de esa publicación, de ese trabajo. Toda la primera parte que vemos a la derecha es la que se realizó en este trabajo de tesis. Acá, para agregar, lo que podemos ver es en este cuadro vemos los distintos coeficientes de correlación que se obtuvieron para cada una de las distancias del método de variograma y del método vectorial también.
Como podemos ver, bueno, está comparado contra el diagnóstico contra el T-score. Y como había dicho anteriormente, el, el que mayor correlación había dado era con una distancia en 2 y contra el T-score. Con estos resultados, en ese trabajo además se construyó un clasificador basado en umbral. Acá vemos que el umbral dio de 1,03. Y en este gráfico de distribución, de boxplot de distribución, vemos que en realidad este clasificador sirve para distinguir entre pacientes sanos y no sanos. No sirve así para distinguir entre los grados de la enfermedad de osteoporosis y osteopenia, porque coinciden en gran medida la distribución en esos casos. Como conclusiones, podemos decir que se obtuvo una herramienta para poder extraer de forma automática los ROIs a partir de las imágenes de DXA. Los resultados que obtuvimos con el método vectorial no fueron satisfactorios en DXA como sí lo fueron para las imágenes de rayos X. Esto posiblemente se deba a que las imágenes de DXA tienen una resolución mucho menor en comparación a lo que son las radiografías. Además, se desarrolló un método basado en variogramas que produjo resultados satisfactorios. Y bueno, con esta herramienta se construyó el clasificador que fue publicado, que vimos recién. Como trabajo futuro, se puede enumerar, mejorar la intersección del polígono con el hueso. Esto es para poder diferenciar si un punto pertenece o no al área dentro del hueso, ya que en algunos casos excepcionales el valor de umbral no era suficiente porque había algunas imágenes en que había zonas demasiado oscuras dentro del hueso y no era posible utilizar el umbral. Entonces con la intersección del polígono con el hueso se puede llegar a mejorar eso. Otro trabajo futuro es comparar los resultados que arroja esta herramienta con la de TBS oficial. Y para hacer esto es necesario también tramitar una licencia porque, bueno, esa herramienta tiene licencia. Entonces, por eso es que no se hizo. También otro trabajo puede ser comparar, aplicar otros métodos de caracterización con los ROIs que se obtuvieron con esta herramienta. Y también puede servir para comparar los resultados. Bueno, preguntas. Bueno, antes que nada, felicitaciones. Me pareció muy interesante el trabajo, muy interesante la aplicación. Ya antes habíamos trabajado con el doctor Teselis, ¿no? Así con Nicolás, en algún estudio similar, pero bueno, me parece genial que puedan seguir trabajando en esto y en este tipo de aplicaciones, esperando conectar ambos mundos, como señalaste al principio, ¿no? De la parte de las ciencias de la computación y la medicina, que tanto nos apasiona a algunos. Bueno, el trabajo está muy bien presentado, me gustó mucho la presentación y también el documento, me parece muy amena la lectura, muy claro. Tenía algunas dudas que por ahí al leerlo habían quedado, pero creo que quedaron claras en la presentación. Quizás un aspecto que no sé si lo mencionaste y que siempre nos genera problemas a los que trabajamos en estas cosas, es la elección de los parámetros. Puntualmente en el caso de las ROIs, cuando trabajaste con umbrales, Sí. ¿pudiste determinarlo fácilmente a partir de la densidad o también fue una prueba y error para determinar? Sí, fue más bien una prueba y error para ver por ahí qué valor era el que se adaptaba a todo el conjunto de imágenes que teníamos.
Porque sí, por ahí algún valor, por ahí funcionaba con una parte de las imágenes y con otro no, pero sí, fue una prueba y error y hasta que se encontró un valor que sí, que afectaba, funcionaba, digamos, en la ¿Podría mayoría. ser Sí. generalizado para futuros estudios ese umbral? ¿Cómo? Digo, el umbral que que Sí, encontraste, podría ser generalizado para estudios futuros, digo, sí, puede ser. puede ser bien. Sí. Bien. Después una curiosidad, pero por ahí te la pregunto tanto a vos como al doctor Martino, en cuanto a la herramienta y las salidas, ¿no? Los datos que se generan. ¿Les son de utilidad para asistir al diagnóstico? Supongo que hubo una interacción con el profesional para la elaboración de las salidas o los procesamientos que se hicieron en la herramienta. Si tiene ganas, me gustaría conocer la opinión del médico también, ya que lo tenemos aquí presente. Sí, bueno, en primer lugar, me pareció una presentación excelente de Gilaus. Nosotros colaboramos en todo lo posible para mejorar nuestros diagnósticos. La osteoporosis es una patología muy frecuente, sobre todo en la mujer posmenopáusica, y con esto se tratan de evitar las fracturas de cuello de fémur, que a partir de que se van mejorando estos métodos de diagnóstico van disminuyendo, porque la verdad es que esa enfermedad era bastante invalidante y de muy lenta recuperación. Así que todo lo que podamos mejorar desde el punto de vista informático, que primero tengo que declarar mi ignorancia en mucho del formuleo que me cuesta entender, pero que por supuesto va a ayudar muchísimo a mejorar nuestras imágenes y progresar cada vez más en tener una mejor calidad y un diagnóstico muy precoz, porque nos estamos manejando, digamos, con valores muy amplios, ¿no? Así que, bueno, nada, no sé si me quieren hacer alguna pregunta. El panorama, lo que se presenta para el futuro, es de una importancia muy grande. Los equipos cada vez se van mejorando a partir de todo este estudio a través de la digitalización, ¿no? Así que, bueno, no me queda ponerme a disposición si hay alguna pregunta de tipo médica puedo colaborar y realmente me parece, por lo que estuve escuchando, fue una excelente exposición de, de Gilaus, ¿no? Así que, Bueno, bueno. muchas gracias. Bueno, de mi parte no tengo otras preguntas. De nuevo, felicitaciones, muy buen trabajo y bueno, un gusto que pueda ser de interés y de provecho para mejorar este área de la medicina. Bueno, muchas gracias. ¿Voy yo, Lucas? Como quieras, Paula. Eso, si querés. Bueno, Leandro, mis felicitaciones. Muy buen trabajo. Tu exposición fue súper clara y como dijo Mariana, el documento también es muy grato leerlo, ¿sí? Así que bueno, mis felicitaciones. Me encanta que se sigan haciendo estos trabajos utilizando las clásicas técnicas de
procesamiento de imágenes, así que bueno, nada, súper contenta de seguir evaluando este tipo de trabajos. En cuanto a las dudas, las que tenía me las evacuaste creo que todas en tu exposición. Me quedó solo un detallecito, pero locura mía nada más, no encontré la justificación de por qué usas únicamente esos 4 ángulos, el horizontal y las dos diagonales, el 0, 45, 90 y 135. No sé si en el trabajo original está justificado, porque vos luego haces el arco coseno como una especie de promedio, si se quiere llamarlo. Entonces me puse a pensar si no pensaste o no probaron por ahí utilizando una cantidad de ángulos mayor, ¿sí? O usar otros, o en qué cambiaría o en qué incidiría. Bien, vos te referías al método vectorial, que Sí, en ese caso sí. sí, que luego En verdad, sí, 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 vos aplicás esos mismos 4 ángulos para el de variogramas. exacto, sí, sí, sí. Mira, en realidad, no, sí, se podría, pienso yo, aplicar en otros ángulos para ver cómo resulta. En este caso, bueno, utilizamos esos ángulos porque eran los que habían funcionado bien para el caso de las radiografías. Como había dado buen resultado con esos ángulos, tomamos los mismos, pero pienso que sí se podría extender digamos, el análisis a usar otros Ta, ángulos también. ta. Entonces, mi pequeño aporte era que hubiese estado bueno que justificaras o que aclararas por qué usas esos 4 ángulos. Bien. Perdón, ¿puedo hacer Pero nada, un comentario? Sí, en el trabajo original habíamos utilizado esos 4 ángulos, habíamos probado con 8, con 16, y en ese momento se podía porque eran radiografías que tenían 5000 píxeles por 4000 de resolución, y entonces se podían tomar muchos ángulos, y nos quedamos con 4 porque con 4 funcionó bien y el resto era agregar más procesamiento. En este caso de DXA, como las imágenes tienen 20 veces menos resolución, se pueden poner más de 4 ángulos, pero ya se empieza, en realidad no son ángulos perfectos porque se empiezan a tomar muchos píxeles en común con otras direcciones y empieza a haber problemas. Por eso es que nos quedamos con 4. Pero sí, se podría probar con más. No sé si se puede probar con más de 8 porque pasa eso que decía. no, o por lo menos una pequeña aclaración de por qué esos 4. Fue lo único que me quedó haciendo ruido nada más. Sí. Pero bueno, En el trabajo anterior fue por una cuestión de eficiencia, fue porque más de 4 mejoraba muy poco la precisión y aumentaba muchísimo el procesamiento, y como habrán visto es un trabajo del 2009 con otras computadoras, entonces hay que cuidar el procesamiento al máximo, cosa que hoy no pasa tanto. Perdón, perfecto. creo que Leandro algo mencionó cuando habló de los ángulos ahora en la presentación, respecto de que no agregaba demasiada información al ser imágenes tan pequeñas. Quizás no estaba en el documento, pero me parece que algo dijo. Sí. Sí, puede ser. Bueno, nada, era eso, Leandro. Mis felicitaciones nuevamente. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Bueno, Leandro, primero que nada felicitarte también. O sea, me parece que es un trabajo que está interesante, está muy lindo, está bien contado. Me parece que la dirección también aportó bastante en lo que es el desarrollo de este trabajo. Y ahí, bueno, un poco también para felicitarlos a ellos también porque estos trabajos incrementales, porque por lo general capaz que el alumno se hace la idea de hacer todo una tesis gigante, ¿no? Un desarrollo completo, y está muy bien acotado el tema. Me parece que la extensión del trabajo está perfecta. Así que en ese sentido me saco el sombrero, me parece muy bien, muy bueno el trabajo. Eh, lo que me quedaron algunas preguntas, por ahí es algo que se me escapó, que no lo vi, es cómo calculás el valor para un determinado paciente, digamos. O sea, porque vos en realidad analizás las 10 ROI, ¿no? Sí. O tenés valores para cada una de ellas. ¿Cómo hacés la combinación
para dar un valor. Sí. ¿Se entiende la pregunta? Sí. Sí, ahí es cuando se aplican los distintos indicadores estadísticos. Se calculó para todo el conjunto de Royce, se calcula el máximo, el mínimo, también el promedio. Y bueno, lo que resultó, digamos, el que mejor resultado dio fue tomar el máximo de todos esos valores. Perfecto. Eso, ¿hiciste pruebas de la selección automática de Royce sobre un mismo paciente para ver si te variaban mucho los resultados que te daban? En un mismo paciente, digamos, hacer varias tiradas. Exactamente. Para ver si por ahí justo por la aleatoriedad, ¿no? Por ahí te caían valores distintos y te daban muy diferente una tirada a otra. No hice esa comparación en el resultado final, sí lo hice, digamos, durante la selección de los ROIs para ver que siempre me diera bien, digamos, esa selección de las áreas, pero no hice esa comparación final, digamos, de decir, bueno, el resultado final del algoritmo dio tanto. No, esa comparación no la hice. Pero más o menos, o sea, vos cuando lo probaste te daban Cuando probaba valores. los ROI me daban similares, digamos, la selección de los ROI sí me daban similar. Perfecto. Bueno, supongo que yo, o sea, trabajo más que nada siempre con el tema de aceleración, tiempo real. Supongo que siendo imágenes tan chiquitas y que los ROI también son bastante chicos, porque son de 10x10, supongo que no debes tener problemas en hacer este tipo de procesamiento en una PC, ¿no? Anda bien, no lleva mucho tiempo. No, sí, es rápido. Lo único que por ahí tarda un poco más, sí, en el caso que yo decía, por ahí si vos pones para mostrar las imágenes, porque te va mostrando, te va abriendo todas las imágenes, ¿viste? Para que va analizando, te las va mostrando. Entonces, por eso pusimos esa opción por ahí de no mostrar las imágenes y obtener directamente los resultados. Y en ese caso sí lo hace como en segundo plano, digamos, lo hace rápido. Claro. Sí. Y después lo otro es de la última de las preguntas, más que nada desde el desconocimiento de los equipos. No sé qué tanto se vienen actualizando los equipos de DXA, porque digamos que todo está, cada vez viene con más resolución, con más datos, vienen, ¿no? No sé si los equipos actualmente vienen variándose tanto a nivel tecnológico, ¿no? Si vienen por ahí esto es algo que es bastante estándar, digamos. Esa pregunta más que nada a los especialistas, ¿no? Por ahí, José que está más en el tema y el doctor de Martino que capaz que... No hay mejora, más o menos es lo mismo. Yo creo que está muy bueno este tipo de trabajo porque a partir de una buena análisis, ¿no es cierto?, tan minucioso de la densidad, se van a poder obtener muchos mejores resultados. Se están viendo algunos programas de mejorar la calidad de las imágenes y los datos que se pueden obtener, pero no son del todo satisfactorios. La verdad que no hay el equipo estándar no hay mejora, son todos muy similares, aunque se están agregando algunos programas que nosotros compramos o podemos comprar para mejorar este tipo de análisis, ¿no? Así que, bueno, este es un futuro que tenemos. Este es un futuro, sin duda es un futuro. Así que me parece magnífico seguir en esta dirección, porque así se está pasando en el mundo, ¿no? Hay programas que nosotros podemos comprar y dudamos, y se duda, ¿no? De ponerlo en marcha hasta no tener resultados plenamente satisfactorios desde el punto de vista científico. Eso es lo que puedo aclarar. Sí, está bien, muchas gracias. Sí, con respecto a los equipos, quería agregar algo que es interesante, que es que estos equipos no tienen tanta evolución en resolución como los equipos que están destinados a producir una imagen, que es una imagen que es para diagnóstico. En este equipo, la imagen es un efecto secundario, porque en realidad el equipo lo que está hecho para medir la densidad ósea. Entonces, lo que tiene son detectores
que son 64, 128 detectores, 256, no tienen muchos más. Con eso calculan la densidad ósea muy bien, y como resultado lo que hacen es guardar eso en una imagen. Esa es la imagen que nosotros levantamos, por eso son imágenes que se ven muy mal, porque no son imágenes que están pensadas para que las vea un humano. Son imágenes que las usa internamente el equipo. Un equipo de rayos X tiene, bueno, seguramente Nicolás puede corregirme si me equivoco, pero tiene filtros que eliminan ciertas interacciones, efectos Compton y demás, que producen imágenes borrosas, para que el médico pueda ver una imagen del hueso con mucha definición. En este equipo esos filtros no están. La imagen que se ve es la que usa internamente el equipo. Entonces, no hay mucha evolución porque no están pensados para ser usados por un humano. Por eso es que es el interés de poder obtener un indicador trabecular que nos pueda dar información de la estructura con un equipo que no está pensado para eso. Porque si no, hay que irradiar al paciente nuevamente para sacarle una radiografía y ya se lo irradió para hacerse la densitometría. Perfecto, Sí, clarísimo. perdón. Lo que dice José es exacto. La imagen del densitómetro es realmente muy mala para hacer un diagnóstico médico, digamos. Lo único que obtenemos con esto es irradiar lo menos posible al paciente y tener un dato de la densidad y nada más. Como imagen radiológica está muy lejana de poder hacer un diagnóstico de alguna lesión ósea. Perdón, una cosita más. Con respecto a lo de hoy, lo de los ROIs, en realidad nosotros comenzamos tomando ROIs del triángulo de Ward, que es una región específica del hueso, y nos encontramos con que en el caso de las imágenes de XA, al tener muy baja resolución, podíamos tener uno o dos ROIs dentro del triángulo de Ward. En ese momento nos sentamos con Nicolás y decidimos tomar todo el cuello del fémur para no solo para probar con otra región anatómica, sino para tener más regiones. Por eso es que pudimos hacer ese sorteo de los 10 ROIs dentro del cuello del fémur. Y lo de los 10 ROIs también fue para que, si por casualidad un sorteo, como esto es un programa que tiene una cierta aleatorización, un sorteo no es adecuado, poder tener muchas regiones para poder asegurar que siempre se va a tomar alguna región de interés que tenga buen resultado. Perfecto. Buenísimo. Lamentablemente, Leandro, te tocó presentar en virtual. Sí, y bueno, ¿qué va a ser? Pero bueno, Una última cosa, quería agradecer a Nicolás y a Mailén, que se preguntarán por qué está acá, pero en realidad de esta tesis hubo 3 directores, todos. Formalmente está Nicolás, pero bueno, Mailén contribuyó mucho, y lo bueno es que esta tesis produjo resultados que pudieron ser utilizados para hacer un clasificador, que fue lo que se publicó, que fue lo que hizo Mailén. Bueno, no sé si nos desconectamos unos minutitos. Si quieren 5 minutos. Bueno, perfecto, Mariana. Paro la grabación y volvemos en 5 minutos entonces.